Entonces por eso es que las cosas no funcionan siempre muy bien o de forma muy transparente en Latinoamérica. Y aquí hay mucho ruido en toda esta parte, sobre todo para los inversionistas. Que vos le vas a comprar un terreno a un desconocido en un área geográfica que no conoces. Muchas personas que han tenido experiencias de inversión en Estados Unidos, algunos más positivas que otras. Un aliado experto profesional en el área. Hola, un gusto estar aquí de nuevo en mi podcast, un podcast que, como saben ustedes, es para agregar valor a aquellos inversionistas latinoamericanos que quieren invertir aquí en los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Hoy voy a tratar un tema que es recurrente, que sale en muchas conversaciones, que son los errores más comunes que cometen los inversionistas latinoamericanos. En cuanto a, hay tres componentes principales, que es el componente legal, el componente fiscal y el componente sucesoral. Bueno, ya lo iremos desgranando a lo largo de toda la conversación que voy a tener hoy con un invitado muy especial que se llama Ricardo Terán. Ricardo es un emprendedor innato y es el socio fundador de Folio Title, que es una compañía de títulos que está dentro del ecosistema de AvantiWay, la compañía a la cual yo represento, y pues vamos a ir desgranando todo este tema. Así que bueno, muy buenos días, Ricardo. Sobre todo, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a comenzar siempre que nos cuentes un poco quién es Ricardo y cómo llegaste a Folio Title, y bueno, ya iremos después desgranando estos temas que conversamos sobre los errores más comunes de los inversionistas latinoamericanos. Gracias, Antonio, por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y conversar con las audiencias que están tratando de hacer las cosas bien, tratando de usar sus patrimonios para crecer su riqueza. Y hay muchas personas que han tenido experiencias de inversión en Estados Unidos, algunos más positivas que otras, quizás por mal asesoramiento. Y parte de la misión mía personal en la vida, en todos los emprendimientos que he hecho, es tratar de democratizar el acceso a la información para que las personas puedan tomar decisiones más acertadas, mejor asesoradas, con más confianza, ¿verdad? Interesantemente, viví muchísimos años en Latinoamérica y siempre en Latinoamérica se decía en la calle que bueno, que las personas no tenían confianza una en otra. Entonces por eso es que las cosas no funcionaban siempre muy bien o de forma muy transparente en Latinoamérica. Y me llevó a la sorpresa, pues, que en Estados Unidos, que a veces parece que todo está ya perfectamente hecho, es bastante igual. Simplemente que en Estados Unidos han creado ciertos mecanismos que pueden prestar esa confianza, que pueden mostrar las cosas con transparencia dentro de un marco legal que avale eso. Y hoy en día en este emprendimiento, que es ahora la compañía de título, es un emprendimiento sobre unas iniciativas que no se conocen muy bien, especialmente en Latinoamérica, porque no existen, pero precisamente se crearon en Estados Unidos para crear ese marco de confianza, donde personas que no se conocen unas a otras pueden transaccionar unas grandes cantidades de dinero por unos activos, como puede ser de bienes inmuebles, donde tienen la confianza que el dinero va a estar bien resguardado y que cuando se vaya a completar la transacción, la documentación oficial que se necesita ir a un registro de la propiedad quede bien hecha. Ese es el engranaje que existe acá. Y es un punto de partida importante porque el inversionista que tiene cierta experiencia en su país de comprar bienes raíces, naturalmente va a comparar el proceso que él o ella conoce en su país de origen con el proceso de cómo es acá. Y al final de cuentas, el objetivo es el mismo. Poder transaccionar sabiendo de que el dinero que se va a entregar a cambio de la compra de la propiedad va a llegar al lugar adecuado de una forma segura y que la documentación que se requiere para que el registro de la propiedad adecuadamente transfiera y registre la transferencia de los derechos de la propiedad que se está comprando quede bien hecha. El objetivo es igual, tal vez los pasos son un poco distintos. Uno de los pasos distintos
que hay que entender que es la base de toda esta conversación es que ese intermediario que se creó aquí en Estados Unidos para lograr eso, lo hace en su mayoría la compañía de título. ¿Okay? Esta figura que existe de un intermediario fiduciario independiente que tiene varias responsabilidades. Primero, la de la recolección de los dineros en fideicomiso, donde vos podés hacer un depósito en una cuenta, saber que ese dinero está en nombre tuyo, ese dinero es intocable hasta que se cumplan una serie de términos y condiciones que se acordaron para la transacción y que van a estar resguardados dentro de reglas que regulan esos depósitos a nivel estatal. Acompañando ese depósito en fideicomiso, que aquí le llaman un escrow, ¿verdad? Que es simplemente un fideicomiso, tenés el trabajo de este intermediario de compañía de título que investiga el historial de la propiedad. En muchos de los países latinoamericanos lo hace un escribano o lo hace un notario público, lo cual en la mayoría de los países latinoamericanos donde existe el notario público, en realidad es un empleado del Estado. Acá lo que llaman en los contratos el closing agent, el quien va a coordinar todo este mecanismo, usualmente dentro de la compañía de título, y digo usualmente solo porque los diferentes estados permiten usualmente que o sea una compañía de título o sea un abogado directamente. Y hay unas compañías de título como la nuestra que el líder es un abogado. Entonces, el closing agent, el que va a resguardar estos dineros, también va a ser la persona que va a hacer la investigación del historial de título. Y aquí viene la primera gran diferencia para enmarcarnos en nuestra conversación. El closing agent dentro de esa investigación del historial de título lo va a hacer de la mano de una compañía de seguros especializada en asegurar las transferencias de los títulos. ¿Por qué enfatizo esto? Bueno, porque los seguros en general, a nivel conceptual, existen para poder cubrir un riesgo. ¿Okay? La mayoría de los seguros que nosotros conocemos popularmente en nuestro día a día, seguros de auto, seguros de vivienda, seguro de bienes, seguro de vida, de la manera que funcionan, es que vos vas pagando una prima de una forma recurrente, mensual, trimestral, anual, y esa prima te va cubriendo unos riesgos a futuro. El asegurador de título lo que está haciendo es una investigación con su closing agent de lo que ocurre en el pasado para un riesgo que puede surgir en el futuro y te cobra una sola prima. Por ende, si vos estás confiando en este closing agent o en nuestra compañía de títulos, que vos le vas a comprar un terreno a un desconocido en un área geográfica que no conoces la municipalidad y sus reglas, no conoces al dueño y cómo haya hipotecado esa propiedad, no sabes si ese dueño tiene otras deudas que pueden impactar tu titulación. Entonces, de la mano con el asegurador, hacemos esa investigación. Y desde el día que se haga el traspaso hacia futuro, esa prima que pagas al asegurador te cubre en el futuro contra una pérdida financiera del pasado. Entonces, si te pones a ver esta figura de compañía de título y todo lo que enmarca nuestra discusión, es bastante interesante. Porque cuando vos ves al mercado de los Estados Unidos, lo que uno ve de afuera es que es un barril sin fondo de financiamiento. Aquí no se acaba nunca el dinero para poder financiar la compraventa de propiedades. Un mercado hipotecario que está en los miles de millones de dólares y como que no se acaba. Como que todo el día está activo y aquí la gente cambia de propiedad como ropa interior a cada rato. Compra, vende. ¿Y cómo es tan dinámico? Bueno, esa liquidez que existe ha sido una liquidez que los mercados financieros han ido creando, pero también porque detrás de cada una de esas transacciones vos tenés una base de riesgo que está cubierta.
que es que transferir de una persona a otra persona, de una entidad legal a otra entidad legal, tiene cubierto este riesgo. Entonces, todo ese dinero que fluye en el mercado, fluye con confianza, porque sabe que los depósitos que están en fideicomiso asegurado, que hay una entidad que hace esa investigación de cada una de esas transacciones y que con confianza lo que se va a ir al registro público está bien hecho y bien cubierto. Esa es la base de lo que nos va a enmarcar lo que vamos a conversar hoy por el rol que se juega. No, eso es muy interesante y yo creo que lo que acabas de decir, Ricardo, es clave en la parte de que uno siempre tiene que tener un contacto, un aliado experto profesional en el área. Y voy a robarme una frase tuya, que es que uno no sabe lo que no sabe. Exacto. Y aquí hay mucho ruido en toda esta parte, sobre todo para los inversionistas latinoamericanos que están viniendo por primera vez a invertir y escuchan lo que le pasó a un primo, lo que le pasó a un amigo, y quizá con el asesoramiento de alguien que no es profesional quieren tomar una decisión de inversión. Entonces, bueno, este es un poco el trabajo nuestro de presentar o tener aliados como tú, como una casa de títulos, exponerle cuáles son los roles y la experiencia que he tenido yo, sobre todo esa parte de previsión, como hacer esa primera conversación de discovery, de bueno, qué es lo que tienes, en qué te puedes basar y cuáles son los riesgos en los cuales te puedes tener. Y pues ahí empieza un poco el arco de lo que vamos a conversar ahorita. Mira, es totalmente natural que si vos vas a viajar a un lugar y vos tenés un amigo que fue, le vas a pedir una recomendación. Mira, en qué restaurante comiste, en qué hotel te quedaste, qué actividades hiciste, qué puedo hacer yo tal vez con mi familia. Es lo más normal. El tema es que en ciertas industrias hay niveles de complejidad. Y en la industria de real estate, algo que está por asentado, que quizás la gente no termina de realizar, es que en real estate tenés múltiples industrias que están jugando simultáneamente. Tenés la industria de las leyes relacionadas a las bienes raíces, tenés la industria de los seguros de título, tenés la industria de la financiación hipotecaria, tenés todo una red de industrias que están entrelazadas y cada industria está regulada de forma distinta. Algunas de esas industrias están reguladas a nivel estatal. Por ejemplo, las leyes de real estate, las leyes de bienes raíces, se regulan a nivel estatal. Cada estado tiene un marco legal para tratar sus transacciones. La industria de titulación tiene su marco legal a nivel estatal, pero hay un ente regulador federal que también puede imponer reglas. Y la industria de financiación está regulada a nivel federal. Entonces, en Latinoamérica, en muchos de nuestros negocios y acciones, vos tenés a un todólogo. Tenés a tu abogado que te hace todo. Vos le decís qué problema quieres resolver y el abogado va, se coordina con el escribano, el abogado va y él te resuelve. Conoce las autoridades municipales, si hay un tema fiscal se va y se arregla. Es un poquito más, no sé si la palabra es personalizado. Ciertos países obviamente tienen más formalidad de estructura que otros. Vos vas a Chile, vos vas a Colombia y tenés un nivel de formalización seria. Igual o más que a veces aquí mismo, la verdad. Vas a otros lugares, el nivel de formalización menos formal. Entonces tenés que contar y confiar en tus relaciones humanas e interpersonales. ¿Quién conoce al tasador? ¿Quién conoce al presidente del banco? ¿Quién conoce al alcalde o al director de impuestos? Es otra dinámica. ¿Cuál es el vacío que esto te genera? Que como en Latinoamérica tratás cosas interpersonales de una forma mucho más directa, los servicios profesionales que estás pagando están más concentrados. Acá yo he notado que cuando le empezás a hablar a cierto inversionista de la red de profesionales que necesita, el inversionista se asusta un poco porque dice, espérate un momentito, esto me va a costar muy caro. ¿A cuánta gente les tengo que pagar sus servicios? Lo cual
los que estamos en la industria sabemos que como somos un engranaje y todos nos necesitamos unos a otros, por el mismo tema de licenciamiento y regulación, los costos de transaccionar con un internacional no pueden ser desmedidos, no pueden salir de una norma porque si no al internacional, al inversionista no le dan los números. No es como que cada profesional quiere sacarle el jugo a cada inversionista uno por uno por el simple hecho que ese inversionista no sabe lo que no sabe. Por lo menos así no es como operamos ni tú ni yo ni nuestro engranaje. Nosotros decimos, ok, aquí tenemos a un inversionista interesado en lograr un objetivo, lo vamos a acuerpar porque esa es nuestra reputación. Porque cuando ese inversionista vaya a hablar con su primo, va a decir, a mí lo que me asesoraron fue de esta forma. Ahora, para terminar esta parte, los licenciamientos aquí son muy serios. Yo tengo una licencia de titulación, yo no tengo una licencia de contaduría. Todo el día paso haciendo cosas financieras, contables, pero yo ni siquiera someto las planillas al fisco. Por ende, yo necesito un experto fiscal que tenga un licenciamiento especial, que tenga un registro ante el Estado, al igual que necesito un abogado. Yo no soy abogado licenciado en la Florida. Yo no te puedo dar un consejo legal. Trabajamos con la ley, entendemos las normativas legales, pero en el momento que necesitamos un consejo legal que tiene repercusiones legales, ya sean civiles, penales, lo que sea, necesitamos sentar a un abogado que pueda dar su opinión profesional. Entonces, este marco que estamos trazando creo que es muy interesante, porque si vos entendés de dónde vienen muchos de los errores comunes, en mi experiencia, solamente tengo 10 años haciendo esto, hemos hecho miles de transacciones literalmente y en cada una aprendes algo nuevo, pero te puedo decir que mi conclusión es que de la falta de entendimiento de cómo es que este engranaje está estructurado, es que vienen muchos de los errores. Y por eso es que enfatizamos tanto estas charlas, estas oportunidades de conversar, para crearle un puente cultural, económico y de confianza a esos clientes que puedan venir aquí a transaccionar tranquilamente y que puedan a este país tan maravilloso venir a crear riqueza. Esto es un país de creación de riqueza. Siempre lo ha sido y lo va a continuar siendo, pero necesitas, no puedes siempre tomarte el atajo que más querés o que te conviene o que te contaron en la calle, porque los atajos que te van mal los pagas muy, muy caramente. Entonces aquí la idea es acortarte los caminos haciendo las cosas correctamente. Ya entrando en uno de los componentes que nombré al principio, que era la parte legal. Sí. Tú ya bien nombraste que no eres abogado, pero que tienes mucha experiencia, y sirva el disclaimer para que no, Ricardo no es abogado, esto no lo pueden tomar como un consejo legal, esto es simplemente informativo, siempre tienen que consultar con un abogado para estos temas de asesoramiento. Entonces, ¿cuáles son esos errores más comunes que has visto ya en lo que es en la parte legal sobre todo de estructuración, de compra personal, de compañía, todo ese mundo que hay ahí, que hay mucho ruido? Y tengo el beneficio de trabajar de la mano muy cercanamente con abogados excelentes, ¿verdad? Que también me han dado la mentoría, me han enseñado, me han ayudado y que le estructuran a nuestros clientes, ¿verdad? Yo creo que de las inquietudes más comunes de los inversionistas es esta parte de estructuración. ¿Cómo es que van a realizar la inversión? ¿Cómo es que van a hacer esa conexión entre el origen del dinero y el origen de los fondos y la titulación de la propiedad? Y en Estados Unidos, como en muchos países, hay distintos vehículos legales. Antes de aburrirte con cada uno de esos, lo que quiero invitar al quien nos ve y que nos escucha a pensar es, ¿cuál es el objetivo de una estructuración legal? El objetivo de una estructuración legal es tratar de limitar el riesgo legal que uno tiene en una operación. Si vos sos empresario y tenés una finca de camarones, o tenés una manufactura, o tenés una tienda que vende un artículo, en esos tres casos vos tenés una estructura legal, llamémosle una sociedad anónima de capital variable. Cada país tiene su, ¿verdad?
donde si algo ocurre con el negocio y alguien quiere meterte una demanda, al quien está demandando es a la entidad legal que entregó el servicio. Lo mismo ocurre con una propiedad de bienes raíces de inversión. Si vos vas a venir acá a comprar un apartamento porque vos lo querés alquilar, vos necesitas que ese apartamento esté dentro de una estructura legal que proteja tus activos personales de los activos en este caso, el apartamento. Si algo llevaría a pasar en ese apartamento, si algún riesgo que alguien te quisiera venir a demandar como inversionista, pues ellos pueden demandar al dueño del apartamento, que es la compañía, donde estás limitando tu exposición legal. Ese es el principio más básico, ¿verdad? Es estructurar los riesgos. ¿Por qué? Porque estás haciendo un negocio, ¿verdad? Vos como individuo no estás haciendo un daño a alguien. Tal vez en el apartamento hubo algún riesgo que se tenía que cubrir. Y en parte cubrir los riesgos con las estructuraciones legales o con una serie de seguros, como por ejemplo un seguro de daño civil. Si vos le alquilás el apartamento a alguien, por decirte, y hay un accidente, alguien se cae, se quiebra dentro de un apartamento, en cualquier lugar vos querés tener un seguro de daños civiles. Entonces, la estructuración a principio más básico es para cubrir la parte legal. Lo que la gente no entiende bien, y es por donde realmente debemos de comenzar, es en la estructuración y cómo se relaciona con el segundo tema, que es la parte fiscal. Muchos de los inversionistas que nos vienen a hablar han escuchado de sus primos, de sus amigos, que se forma una LLC o una corporación o un trust, un fideicomiso, y la pregunta que te hacen es ¿cuál opción voy a escoger yo? Entonces ahí es donde nosotros primero decimos, bueno, vamos a hablar con el contable. ¿Por qué? Cada individuo y cada familia tiene una situación fiscal distinta. En algunos casos sos americano y la ley le da ciertos beneficios y ciertos deberes a los americanos, y otros son internacionales que no pagan impuestos en Estados Unidos porque son argentinos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, nicaragüenses, mexicanos, lo que sea. Entonces, la ley fiscal de Estados Unidos tiene sus características muy particulares, pero también tu país de origen tiene unas exigencias muy particulares. Aquí es donde yo pienso especialmente en Colombia y en Chile, donde tienen unos marcos legales locales muy específicos que tratan con el tema de la inversión extranjera directa en bienes raíces. Si yo te doy un consejo sin saber que eso es la verdad, y yo no te invito a que mediante empecemos la conversación exploratoria, hablemos con tu contable en tu país de origen, tal vez te estoy dando la información incompleta. Porque el contable en tu país de origen, si vos sos el intermediario como inversionista, quizás vos no vas a saber qué preguntarle para asegurar que cuando vos declares tus impuestos en tu país de origen no tengas una penalidad o no te dejes descubierto un área que vos sabías. Entonces, ¿cómo se relaciona esta parte fiscal con la parte legal? Los distintos vehículos legales, LLC, corporación, etcétera, pueden ser tratados de alguna forma distinta a nivel fiscal. Entonces aquí es donde se empieza a complicar un poco, sin ahondar en demasiado detalle. Vos podés tener una LLC que te cubra tu riesgo legal, pero fiscalmente ser tratado como una corporación. Vos podés tener una LLC donde fiscalmente sos tratado como un individuo. El individuo en el marco fiscal estadounidense tiende a pagar menos impuestos que el corporativo. Entonces, si bien es cierto que si vos dejás que ese impuesto te caiga a ti a nivel individual porque querés pagar menos impuestos, hay otras restricciones que te van a hacer pensarla dos veces y mejor declarar como corporativo. Entonces, entre entender tu marco fiscal local y entender cómo vas a ser tratado aquí a nivel fiscal, podemos tomar la decisión cuál es el vehículo legal más apropiado. O sea, que no se pueden tomar como dos cosas aisladas, pues tiene que ir de la mano la parte fiscal y la parte legal, y va a depender de cuál es el propósito de la propiedad, el monto de la propiedad, cuántos socios van a ser, el país de origen de cada uno de ellos. Los objetivos, por ejemplo,
atendemos a muchas familias, empresarias, tal vez están generando un flujo positivo de su empresa en moneda local y quizás el objetivo es dolarizar los flujos, dolarizar los ahorros para que la familia tenga un ahorro internacional en moneda dólar, ¿verdad? Tal vez en su país hay depreciaciones o devaluaciones de moneda muy fuerte, pero la idea es que los nietos, la familia venga a disfrutar del bien. Tal vez compras algo en Orlando y quieres venir a Orlando, a Disney, 2-3 veces al año. Otra familia puede decir, no, yo alquilo mi hotel, me gusta que me atiendan en mi hotel, yo quiero invertir para tener un ingreso mensual en dólares. Ese es otro objetivo, ¿verdad? A final de cuentas, no son opciones ilimitadas tampoco, eso sería complicarlo por gusto, pero probablemente los clientes van a escoger si legalmente van a hacer una LLC, si van a hacer una corporación, y ahí vamos el contable con el abogado, vamos a explicar, la interacción entre estos dos, estos son los pros, estos son los contras de cada uno, y dentro de esto podemos decidir. Sí, yo lo que veo es que en la industria o en este ambiente no se puede tomar como una receta. Lo que acabaste de tu comentar es decir, bueno, ¿qué es lo que no es llenar un fill in the blanks y ver, a mí me toca una LLC, una corporación, sino que hay que hacer un proceso de asesoría con todos los involucrados en el tema legal, contable? Mira, yo creo en lo que vos acabas de decir, pero créeme que he tenido muchas conversaciones telefónicas con personas que dicen, no. Mi primo me dijo que hiciera una LLC, olvídate, háceme la LLC. Si el cliente ya te dice, háceme la LLC, ¿hasta dónde tenés el rango de accionar para decirle que no? ¿Verdad? Cada cliente tiene que decidir. Aquí el principio básico que tú comentabas es que la gente no sabe lo que no sabe. Formás la LLC, haces la LLC en la Florida. Tenés, digamos, 2 socios. Vos y tu hermano. ¿Ok? Dios no quiera. Uno de los 2 se muere. ¿Qué haces con los impuestos de herencia bajo esa LLC que no te va a proteger de esos impuestos? O olvídate, no te moriste. Tal vez tu hermano se divorció. Y dentro del divorcio hay un pleito legal aferrado y quieren controlar las acciones de la empresa que son dueños de los apartamentos en Miami que te están generando ingresos. ¿Cómo vas a tratar eso? Necesitas ver las reglas operativas dentro de los estatutos que vas a crear con el abogado. Como decía Albert Einstein, las cosas deben de ser lo más sencillo posible y no más sencillo. Es decir, no hay que complicarlo más de lo necesario, pero hay que tener una conversación abierta. Y a veces siento que hay un poquito de resistencia y miedo porque tal vez el latinoamericano no sabe cómo funciona, no sabe si le estás cobrando por hora, no sabe cuánto le va. Entonces, hay que generar la confianza y la transparencia para que tengamos una conversación. La conversación no tiene que ser muy larga, no tiene que ser muy complicada, pero tenemos que explorar las opciones. Mucha gente viene acá y el propósito de la inversión es heredar en vida. Es heredar, empezar a traspasar los bienes a las nuevas generaciones del punto de vista que ya esas nuevas generaciones puedan ir acumulando su capital. Me pasa muy a menudo, por ejemplo, donde un inversionista quiere esta estrategia, hay varios niños, ¿verdad? O varios hijos y están casados. Y fíjate que dentro de esos casamientos hay algunos americanos y hay otros no americanos. Tal vez tu hija se casó con un americano y se vino a vivir acá. Ahora ella es pagadora de impuestos. El impacto fiscal sobre ella va a ser distinto que los que se quedaron en tu país de origen. Entonces, yo creo que un buen profesional en un tiempo muy corto va a saber las preguntas que hacerte correctas para poder apuntarte rápido. El tercer tema, que es el tema sucesoral, quizás es el tema donde hay un poco más de, no sé si llamarlo trauma, pero el tema es un poquito más fuerte porque los niveles de tasación sobre los bienes sucesorales es muy alto en Estados Unidos. En Estados Unidos, la ley cobra un impuesto sobre cierto nivel de activo dependiendo de la jurisdicción bajo la cual pagas impuestos. Entonces, la ley fiscal dice que sos un US taxpayer, es decir, vos tenés obligaciones fiscales permanentes en Estados Unidos o no sos un US taxpayer, ¿ok? Hay mucha confusión
porque la ley migratoria y la ley fiscal están interrelacionados, pero dicen cosas un poquito distintas. Entonces, cuando hablamos de la parte fiscal y hablas de un extranjero, no solo es el extranjero que vive fuera de Estados Unidos, eso es migratorio. Estás hablando del extranjero que no es residente fiscal americano, porque vos podés ser extranjero, no tenés residencia permanente en Estados Unidos, no tenés un green card y no tenés ciudadanía americana. Pero si vos estás en Estados Unidos más de 180 días o 186 días, sos residente fiscal. ¿Ok? Entonces, la ley fiscal trata los bienes sucesorales distintos, muy distintos. Si sos residente fiscal, US taxpayer, versus no residente fiscal. El residente fiscal hoy en día tiene más de 11 millones de dólares. Creo que ya llegamos hasta los 14 millones de dólares de patrimonio antes de cobrarte impuestos. En otras palabras, si tenés 14 millones o menos, no tenés que pagar impuestos sobre tu patrimonio. Si estás casado, se duplica, etc. Entonces, si tenés una persona estadounidense, su familia, son dueños de su casa, tal vez tienen unas acciones en el mercado público, tal vez tienen unos ahorros, unos bonos, unos certificados de depósito. Si no suma 14 millones de dólares, vos heredás y no hay impuesto. Si vos sos un extranjero, ese número son $64,000. No existe una propiedad de menos de $64,000. Tal vez un terrenito que te compraste vacío para construir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fallecimiento y todos los montos arriba de $60,000 pueden llegar a tener un impuesto hasta 40%. Nosotros hemos tenido casos donde una familia invirtió en Miami en los años 70. Se compraron un penthouse de un nuevo edificio en los años 70, espectacular. En ese momento les costó $80,000, que en el 76 fue toda la plata del mundo. Ha estado en la familia 3 generaciones. Hoy en día ese apartamento cuesta $2 millones. El patriarca que lo compró en el año 70 se muere. Hay impuestos sucesorales si no está bien estructurado. En ese momento le dijeron compra tu nombre individual. No había ninguna protección patrimonial. Me estás diciendo entonces que yo le tengo que explicar a la viuda y a sus hijos que están en duelo que deben un impuesto del 40% sobre casi 1.800.000, $1.900.000. Te quedan viendo como un animal raro. Es decir, un balde de agua fría no lo describe. ¿Cómo me vas a explicar, te dice la viuda, que yo tengo que pagar $500,000 de impuestos? No, espérate un momentito. Cuando mi esposo hizo esta inversión, ese no era el propósito. El propósito era que la familia usara el apartamento. Entonces, te estoy dando un caso muy dramático. Sí. Es un caso real, pero es un caso muy dramático, errores, ¿verdad? Sí. Pero esto ocurre todas las semanas. Tenés una persona que te dicen, necesito hacer este trabajo y no se estructuró bien. Entonces, muchas de las conversaciones para preparar y evitar estos 3 errores, el legal, el fiscal y el hereditario, es para tratar de evitar este tipo de escenario. Y hay maneras de evitarlo. Hay maneras de evitarlo que cuando vos evalúas el costo para evitarlo, son costos supremamente pequeños comparado a la inversión que estás haciendo y a lo que te puede costar el error. También por la experiencia que tienes y lo que hemos conversado es también esa parte, creo que ya lo has nombrado, pues la parte cultural, pues. Sí. Que cuando vienen estas tomas de decisiones de invertir aquí, pues quizá tienen que abordar otros temas que no se los tenían planteados por este riesgo del impuesto sucesoral para los extranjeros aquí en los Estados Unidos, y quizá lo que ellos, con muy buena intención de querer crear riqueza aquí en los Estados Unidos, tienen que ver que tienen que tratar otros temas que los habían dejado ocultos o tabú y no los quieren nombrar. Especialmente el tema sucesoral. Yo tengo el privilegio de trabajar y asesorar muchas familias empresarias, ¿verdad? Yo vengo de una familia empresaria, hay un feeling, hay una química. Tú igual entendemos
qué es lo que las familias empresarias viven y lo que necesitan. Y el tema sucesoral, particularmente dentro de ambientes de empresas familiares, es un tema, yo no sé si llamarlo tabú, pero es un tema que no se toca mucho. ¿Ok? Tal vez ya uno de los familiares se está poniendo más mayor, entonces alguno de los hijos empieza a decirle, mamá, papá, tenemos que hablar de los apartamentos en Miami, no sé cuánto. Pero no es un tema como de conversación de cena que te reunís con tu familia todos los domingos en la noche. Es mentira, no hablas de estas cosas. Entonces a veces vos les abrís cierta temática a la familia, especialmente porque me siento honrado cuando la familia me da la confianza de hablarme de ciertos temas. Y ahí es donde yo tengo que traer a los profesionales a la mesa, ¿verdad? Yo no te puedo crear un plan sucesoral, pero se puede crear un plan sucesoral. Tal vez yo no lo voy a redactar, pero vamos a acompañarte con los profesionales correspondientes, donde hay una cierta empatía, una cierta conexión cultural, porque entendemos lo que están buscando. Ahora, tú has escuchado muchas veces dentro de nuestro ámbito, y vas a tener a uno de los fundadores de AvantiWay pronto, a Enrique, que siempre dice, bueno, la gente siempre te dice muy fácilmente lo que quiere, pero no siempre sabe lo que necesita. Y aquí es donde tener, literalmente miles de transacciones que hemos hecho en los últimos años, aquí es donde te ayuda, porque vos ves ciertos patrones de las cosas que la gente no sabe que no sabe, ¿verdad? Y aquí es donde viene el aspecto de servicio. Queremos servir a las familias para cumplir sus objetivos. No queremos lograr una simple transacción. La transacción va y viene y se perdió. Pero la relación con la familia es de largo plazo. La relación con los inversionistas es de largo plazo. Si el inversionista te dice que quiere un terreno, pero en realidad lo que quiere hacer son edificios, tenemos que apuntar hacia ese objetivo. Realtors como tú, creo que son pocos, porque vos sos muy profesional y vos no le tenés miedo decirle al cliente las verdades que otros realtors tal vez tienen miedo de decirle porque no quieren que se les complique la transacción. Esto no tiene que ver con más o menos complicado. Esto tiene que ver con transparentemente servir al objetivo y con nuestras experiencias de una forma profesional y eficiente podemos descubrir cuáles son esos objetivos y plantear una solución. Bueno, yo antes de ser realtor, pues he sido inversionista extranjero y he cometido esos errores que tú bien has comentado. Sí. Así que me siento con el deber fiduciario, pues, de comentarle a los demás en no cometer el mismo error que a lo mejor puede haber cometido yo. Quiero que nombres, ahora nombraste el impuesto sucesoral, que puede ser llegar al 40%, pero no quiero que la audiencia se quede con que eso no se puede evitar. Y yo sé que tú puedes nombrar que hay diferentes mecanismos, como puede ser un offshore, o como puede bien ser un seguro de vida, o a lo mejor otra solución adicional, pero correcto, se puede evitar que ese impuesto sea cero. Y tu punto es muy importante, porque quizás mucha de nuestra audiencia que nos ve hoy ya tiene una inversión. Correcto. Y está pensando, ¿y qué pasa si yo lo hice mal? Es decir, hay una serie de acciones que uno puede tomar para ir enfilándose. Esto no es una sola vez y ya no lo podés componer, ¿no? Pero si no has entrado en la inversión, hay maneras de poder atacar este problema. Uno de ellos es el uso de seguros de vida, pólizas de seguro de vida, donde a nivel conceptual la póliza la tenés endosada para poder pagar el impuesto sucesoral eventual. Una familia, patriarca, matriarca, hijos, compran una propiedad, se le hace una proyección a esa propiedad, se hace una proyección de cuánto puede ser el impuesto sucesoral, se cotiza un seguro de vida para el monto proyectado del impuesto sucesoral y ya sabes que tenés una cobertura. Eso es más o menos factible dependiendo de los factores que cualquiera conoce para un seguro de vida. Tu edad, tu estado físico, el país de origen, ¿verdad? No te cobran la misma prima si tenés 35 años y sos deportista, en Chile, que si tenés 80 años y sos fumador y vivís en un país, poner el nombre, algo más arriesgado. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tal vez la póliza de vida, si ya tenés 80 años y sos fumador,
no es factible porque el costo pues no tiene relación. Pero los seguros de vida es una manera interesante de hacerlo. Lo otro es, mucha gente forma sus compañías en, digamos, Florida o en Delaware o en el estado que ellos quieran. Y las acciones de esa compañía la ponen a nombre individual. Si vos tenés acciones a nombre individual, vos tenés un activo en Estados Unidos sobre lo cual vas a pagar impuestos. La empresa como tal no te va a evitar el impuesto sucesoral. Entonces, una de las maneras más seguras para evitarlo es que el dueño de las acciones de la empresa que formaste en Estados Unidos para comprar el bien, el dueño de esas acciones no es un individuo, es una empresa internacional. Y los dueños de las acciones de la empresa internacional son los individuos. Si un individuo fallece como extranjero fiscal, lo que es dueño de las acciones de la internacional. Pero el dueño de las acciones de la Florida es la compañía internacional. Esa compañía no murió. Esa compañía sigue viva. El impuesto sucesoral en ese caso quizás no aplique. Ahora, la empresa, esa estructuración al comienzo te cuesta un poquito más. Porque tenés que pagar los costos de formación y los costos del mantenimiento anual de la empresa internacional, sea en el país que sea. Virgin Islands, Nevis, Panamá, donde sea, sí. ¿Verdad? Tenés que estructurar. Por ejemplo, en Colombia y en Chile, los sigo mencionando porque son marcos fiscales muy serios. Son marcos fiscales bien desarrollados. Son marcos fiscales con una larga evolución, ¿verdad? Tenemos muchos clientes colombianos que quieren formar una empresa colombiana para controlar las acciones en su país de origen. Eso es una acción, eso es una posibilidad. Hay clientes colombianos que no quieren tener sus empresas en Colombia y las quieren tener en otro lugar por nombrarte un país, ¿right? Por estrategias fiscales. Lo que sea, familiares, privacidad, lo que quiera. Entonces tal vez lo hacen en Panamá. Entonces nosotros tenemos una red internacional de contactos de abogados, contadores, notarios, etcétera, con que hemos trabajado en toda Latinoamérica y en todas las partes del mundo, en Asia, en Europa, donde podemos platicar con el quien se necesite para ayudarte a tu objetivo. Esa estrategia también, usualmente, las personas que te acompañan o que te ayudamos a acompañar de las personas, te hablan de distintas estrategias financieras. Por ejemplo, yo soy de Costa Rica. Voy a hacer una empresa en Panamá. ¿Cómo fondeo la inversión? Le mando la plata primero a la empresa panameña, a cuenta panameña, que después la manda a cuenta americana. Tengo que tener cuenta americana abierta. Si es así, necesito un número fiscal en Estados Unidos. Si necesitas un número fiscal en Estados Unidos, parte del proceso que vamos a hacer juntos es, vamos a mandar a cotizar y a crear la empresa con su número fiscal para que puedas abrir la cuenta y para que pueda fluir el dinero. Hay un marco acá que hay que entender. Creo que no es sorpresa para nadie, pero en realidad los Estados Unidos como país lleva muchos años detrás de la transparencia de los flujos de dinero. Los Estados Unidos lleva décadas donde está tratando de eliminar el lavado de dinero. Lleva décadas donde está tratando de entrelazar sus bases de datos para mejor visibilizar de dónde es el origen de los fondos y hacia dónde se va. Y ese movimiento continúa y es fuerte y es real. Entre más transparente puedas hacer las cosas, menos problemas vas a tener. Menos problemas vas a tener. Mueves tu dinero entre tus bancos. Cada uno de tus bancos te hace su análisis de investigación de conocimiento del cliente. Declaras tus planillas y vos tenés un orden en el flujo de los dineros. Nadie quiere quitarle el dinero a nadie bien habido si se cumplen las reglas. Por ejemplo, sí he escuchado de cierta sorpresa de algunos inversionistas cuando dicen, bueno, yo voy a comprar a través de una empresa y voy a comprar en efectivo, en cash, no voy a apalancar, no voy a financiar. El gobierno americano requiere que nosotros sometamos un reporte de identidad
Entonces vos formás una empresa donde vos querés quedarte privado, no querés estar en el registro público, y eso se puede. En el registro de las corporaciones, vos podés ser anónimo, a como tenés las sociedades anónimas en Latinoamérica. En ningún lado dice que los socios tienen que revelarse. Los socios se saben con los acuerdos operativos, que son documentos privados. ¿Ok? Pero si vos haces una inversión en bienes raíces, que vas a comprar con una empresa y vas a comprar en efectivo, el gobierno americano le exige al closing agent, a la compañía de título como nosotros, que tenemos que someter un reporte de identidad. ¿Quiénes son los beneficiarios últimos de esa inversión? ¿Dónde viven? ¿Dónde es su domicilio? Su dirección domiciliar, su celular, su profesión, fotos de pasaportes, identidades. ¿Quiénes son todos los involucrados? ¿Cuánto porcentaje de acciones tiene? Yo no veo que ese tipo de exigencia se disminuya bajo la nueva administración, que quizás es una administración que quiere tener menos incidencia sobre las privacidades. Estos son temas que las autoridades fiscales y legales de Estados Unidos han argumentado por mucho tiempo, que es por el beneficio de aquellos que hacen su dinero bien hecho. Es decir, las autoridades han mostrado evidencia que dicen que si el dinero que está circulando en el sistema está limpio, a todo el mundo que tiene dinero limpio le beneficia la transparencia. Al que no le conviene, a el que no tiene el dinero limpio. Entonces las autoridades lo que quieren es promover mecanismos para que vos puedas mantener tu privacidad, pero ellos saben quién sos. Y ellos saben de dónde vino tu dinero y hacia dónde se fue. Entonces han creado como un mecanismo de protección, según ellos, ¿verdad? Lo cual hubo un estudio muy grande que se hizo precisamente en Miami de muchos años, donde ellos mostraron que los niveles de ingresos al mercado local de extranjeros fue creciendo mediante los dineros malos se fueron sacando del sistema. Lo mostraron con números y de verdad que han crecido aún más la inversión extranjera directa, especialmente en el sur de la Florida, de dineros latinoamericanos con procedencia de fondos bien marcada. Entonces, aquí, Antonio, hemos tenido el tema de entender cuál es la base operativa de acá, cuáles son las premisas, cuáles son los roles, cuáles son esos errores con los cuales queremos acuerparnos con los profesionales correspondientes y cómo alineamos los objetivos del inversionista con los objetivos del marco de ley, incluyendo temas de privacidad, lavado de dinero, etc. Yo creo que esa configuración es donde nosotros realmente agregamos el valor agregado, valga la redundancia, a los inversionistas. Sí, y yo creo que bueno, para ir cerrando ya un poco, si fuera tan complicado o no fuera rentable, pues no habría inversionistas aquí. Concretamente en la Florida, pues es el estado de los Estados Unidos donde hay mayor flujo de inversiones de extranjeros. Representa casi un 30% de las inversiones totales que se hacen aquí en la Florida. O sea que sigue siendo un país jurídicamente estable, seguro, con sus rentabilidades atractivas para los inversionistas, y es por eso que toda esta parte legal, sucesoral, fiscal, no debe alejar al inversionista de tratar de invertir aquí, sino lo que tratamos de hacer con este tipo de conversaciones es mitigar el riesgo, mitigar el miedo y saber de la existencia de profesionales especializados en cada una de las áreas para poder dar una recomendación para cada familia o para cada individuo. Y que el inversionista extranjero entre con confianza. Ya no está tratando de adivinar, no está tratando de leer entre las líneas de lo que cada quien le está diciendo. Aquí hay un marco. Si ya entendés ese marco, vamos hacia la acción. Necesitamos saber estas 3, 4, 5 respuestas a las preguntas y nos ponemos a accionar. Nosotros podemos llevar a un inversionista de la primera conversación a su inversión en muy pocos días. Mandamos a formar la empresa, 3 a 5 días laborales, se manda a solicitar el número fiscal. Eso toma un poquito más de tiempo, pero se hace. Tenemos las relaciones con múltiples bancos que ellos pueden visitar y todo va pasando en paralelo. Entonces, en un tiempo muy corto, vos podés ir de tu intención de invertir hasta que vos cerrás tu propiedad y con los seguros correspondientes.
Bueno, excelente. Ricardo, si alguien te quiere contactar y saber un poco más de ti, ¿dónde puede contactarte? Bueno, gracias. Bueno, los invito a nuestro sitio web, que es foliotitle.com. Ahí tenemos muchos recursos en inglés y en español. Nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar en @foliotitle. También tenemos muchos de este tipo de conversatorios con capítulos tal vez un poco más pequeños, con temas más digeribles, y cada día estamos aumentando más. Y puedes compartir mi información en pantalla, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp. Yo me comunico todo el día con inversionistas internacionales vía WhatsApp. Tenemos un equipo de 25 personas en Folio que está especializado en distintas áreas, que tiene una comunicación muy directa con los clientes. Espero pues que de la mano contigo y con tus clientes podamos ayudarles a cumplir sus objetivos de inversión. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Muchas gracias por haber participado en este episodio, en este podcast. Recuerden que soy Antonio Meas, soy inversionista y experto y asesor en creación de portafolios inmobiliarios en la Florida.